La semana pasada llegamos a 15.000 suscriptores y queríamos celebrarlo con un vídeo un poquito diferente, un poco más cercano, contando un poco la historia de este canal y respondiendo a las preguntas que nos habéis dejado. El 17 de agosto de 2023 subimos el primer vídeo de este canal, es uno de los vídeos más vistos, que son 10 errores que cometemos en misa. La verdad es que cuando lo empezamos teníamos ya muchos años de experiencia en YouTube, pero con este canal no teníamos ninguna expectativa y no teníamos muy claro ni lo que teníamos que hacer, ni a quién le estábamos hablando, ni cómo iba a evolucionar. No teníamos ningún objetivo en cuanto a número de suscriptores o en cuanto a monetización. No teníamos ni idea de nada, simplemente estábamos cumpliendo el mandato. A mí el Señor me dijo, tienes que hablar de mí, y yo dije, ¿dónde voy a hablar? Pues para mí lo más natural era hacerlo en YouTube. Y decidimos empezar un poco así a ciegas, como digo, sin tener muy claro qué estábamos haciendo ni a quién le estábamos hablando. Y fue una sorpresa cuando de pronto hubo un par de vídeos que empezaron a funcionar muy bien, empezaron a llegar muchos suscriptores nuevos. Y finalmente, antes de cumplir el primer año del canal, ya somos 15.000. Por eso también estamos intentando crear un poco de comunidad para que sea algo más cercano, porque a veces YouTube es como unidireccional, ¿no? Estoy yo de este lado de la pantalla hablándote a ti que estás al otro lado, pero no sé nada de ti. Muchos de vosotros nunca dejáis un comentario, nunca nos mandáis un email. Está bien, cada uno interactúa lo que quiere y como quiere, pero sí tenemos la zona de miembros donde de momento no estamos creando contenidos específicos, pero tenemos ya algunas ideas de cosas que empezar a hacer, y tenemos el grupo de lectura en Facebook porque queríamos un poco ese feedback de vuestra parte, porque si no, uno a veces siente como que le está hablando a la pared y no sabemos muy bien quién está al otro lado, en qué podemos ayudaros. Nos viene muy bien siempre que nos dejéis comentarios o preguntas como las que hemos pedido esta semana para el vídeo de celebración de los 15.000, y que son las que voy a contestar ahora. Silvana pregunta, hay partes de las escrituras que no logro entender y en mi Biblia no todo lo que no entiendo está comentado. ¿Qué fuentes confiables digitales de aprendizaje puedo consultar? Alguna vez me bajé una app y después de muchas semanas me di cuenta que era diferente a mi Biblia católica. Me sentí tonta y engañada. Yo recuerdo cuando quise ponerme una app de la Biblia en el móvil y fue imposible, porque todas las Biblias que encontraba que ponían Biblia católica luego resultaba que no lo eran, y yo en ese momento ni siquiera tenía conocimiento suficiente como para saber qué tenía que mirar para averiguar si era o no era católica. Entonces decidí que no llevaba la Biblia en el móvil y que la iba a usar solamente en papel. Lo que sí llevo son 2 aplicaciones donde busco las lecturas, hay algunas oraciones, pues saber también cuál es el tiempo en el que estamos, que eso también es una pregunta que llegó el otro día, hace un par de semanas, que alguien que decía, es que no voy perdida, no sé cuáles son los tiempos, no sé en qué semana estamos, no tengo ni idea, o qué cambia de un tiempo a otro. Entonces llevamos 2 aplicaciones, la de iBreviary y la de Liturgias Conferencia Episcopal Española, no sé si ese es el nombre exactamente, la buscaré y pondré un pantallazo aquí. Para el tema de las escrituras, recursos digitales, la verdad es que no tengo ninguno. Yo utilizo una Biblia didáctica que la uso entre otras cosas, aparte porque la tenía en casa y me venía bien, porque en el vídeo que hice de cómo leer y estudiar la Biblia, comenté que usaba esa porque tiene el papel bastante grueso para ser una Biblia, o sea, no tiene lo que se llama papel Biblia, y entonces puedes subrayar y escribir sin dificultad, y por eso uso esa. También porque tiene ciertas explicaciones y mapas y te explica un poco las cosas. Sí que hay una página web que me gusta mucho, y el otro día descubrí que existe una versión en español también, porque yo al principio la usaba en inglés, que es catholic.com. Me tenía que haber preparado esto porque no me estoy acordando de los nombres de las cosas, pero también las vamos a poner aquí. Es una web que tiene un montón de artículos, tiene también podcast, formato audio, y es un buscador. Entonces tú en el buscador de esa web puedes hacer cualquier pregunta y te van a salir todos los artículos relacionados. Y normalmente son artículos breves, hay algunos que son más largos tipo ensayo, pero muchas veces es una respuesta muy breve y muy concreta a lo que estás preguntando. Yo muchas veces acudo ahí cuando tengo una consulta concreta, pero lo mejor siempre es que busques algún curso de Biblia. Por ejemplo, están los vídeos o podcasts, están los 2 formatos, del obispo Munilla comentando el catecismo de principio a final. Están los vídeos de catequesis para bárbaros del padre Olivera Rabasi.
Hay muchos sacerdotes que tienen canales de YouTube o que tienen podcast donde van explicando pues o las Sagradas Escrituras o el catecismo, y es importante estar siempre en constante formación. Lo digo en el sentido de no usar solo los recursos como de consulta cuando crees que tienes una duda, sino de formarte activamente todo el tiempo. Y esos son los recursos que yo conozco y que yo uso, pero seguro que entre todos en los comentarios podemos hacer un listado larguísimo de buenos recursos digitales para esto. Bueno, esto no es una pregunta concretamente, pero sí es un comentario. Pongo este de Sixto, pero han salido otros en el mismo sentido. Cuando hago los vídeos de errores que cometemos en misa, siempre hay alguien que comenta: ahora hacer un programa de los 10 errores que cometen los sacerdotes en misa. A veces ponen: ¿para cuándo vas a hacer el de los errores de los sacerdotes? Quería explicar por qué no lo he hecho y por qué no lo voy a hacer. Cuando hago vídeos que se titulan 10 errores que, en realidad digamos que esa es como la estrategia de marketing, porque si yo hago un vídeo con 10 consejos para ir a misa, no lo ve nadie. Si hago un vídeo con 10 errores que cometemos en misa, que al final el contenido es el mismo, solo que lo enfocas o desde la parte de lo que hay que hacer o desde la parte de partimos de qué no estamos haciendo bien. Y después cuento qué es lo que deberíamos hacer. Esto es para que la gente vea los vídeos, no es para señalar a nadie, no es que yo esté, como también en algunos comentarios también me han dicho, el mayor error es el tuyo, que vas a misa a ver lo que hacen los demás para señalar. No, yo no voy a misa para señalar a nadie. De hecho, yo cuando voy a misa me siento en el primer banco porque no quiero ver a nadie más que al sacerdote. Pero lo hago siempre con la intención de formar y de informar a la gente que, como yo hace unos años, no sabe. Yo al principio iba a misa y tenía un montón de dudas y veía a la gente y veía que la gente no hacía lo mismo. Por ejemplo, ¿cuándo había que arrodillarse? Yo eso lo tuve que preguntar a un sacerdote porque veía que cada uno lo hacía de una manera diferente. O cuándo hay que levantarse, cómo se da la paz, cómo se leen las lecturas. Y veía que cada uno lo hacía de una manera, entonces no tenía nada claro qué era lo correcto. Y pensé, bueno, igual que yo tenía todas esas dudas, sé que mucha otra gente, tanto si sois nuevos como si habéis ido a misa toda la vida, probablemente hay muchas cosas que no sabéis cuál es la forma correcta de hacerlas. Y ese es el objetivo de esos vídeos, es ayudar en la formación del católico, no es para señalar a nadie. Entonces, yo no puedo hacer un vídeo sobre los errores de los sacerdotes porque, aunque algunos los veo, yo no soy experta ni en liturgia ni en teología y considero que no me corresponde a mí decir qué hacen mal los sacerdotes o cómo deberían hacerlo ellos. Parece que hay muchos sacerdotes que están en Twitter, que están en YouTube, que tienen podcasts, que escriben artículos y que ya señalan lo que ellos mismos hacen mal. Esta siguiente pregunta supongo que muchos de mis anteriores seguidores de cuando hacía contenidos de educación también se la hacen. Dice: ¿cómo ha sido de complicada la implementación de la nueva cosmovisión para tus hijos unschoolers? ¿Cómo se explica que los puntos de vista fundamentales de tantos años de enseñanza estaban equivocados sin que los niños no duden ahora de lo que les enseñas? ¿Has conseguido transmitirles el verdadero y correcto punto de vista católico y que lo acepten? ¿Los hijos suelen comprender a los padres que se convierten? Bueno, aquí hay varias preguntas en una. Si los hijos suelen comprender a los padres que se convierten, pues no lo sé. Imagino que hay de todo. Los míos sí, pero es que en mi familia siempre hemos sido muy abiertos, siempre hemos sido muy de frente en que cada uno pueda expresar qué cree sobre diferentes temas y siempre hemos sido muy respetuosos con eso y en que no todos tenemos por qué seguir el mismo camino. Y además el proceso fue progresivo, fue un proceso de varios años, no es que de repente, además tampoco éramos ateos, ni éramos anticlericales, ni nada de eso, y no es que de repente yo un día llegara a casa y dijera, ahora me he hecho católica y esto es lo que hay, sino que fue progresivo. De hecho, todo empezó en 2019 y yo estuve mucho tiempo sin actuar, sin dar un paso al frente sobre lo que pasó en 2019 y que podéis ver en el vídeo de mi testimonio que publicó el Rosario de las 11. Entonces fue algo progresivo. Además, fueron 3 procesos en paralelo, el de mi marido, el mío y el de nuestro hijo pequeño. El mayor no, el mayor es verdad que ha tenido siempre mucha curiosidad, nos hace preguntas muchas veces, nos ha acompañado por supuesto pues en los eventos más importantes, el bautizo del niño, la confirmación de mi marido, nuestra boda por supuesto. Pero imagino que según cómo sea el proceso de cada uno, habrá familias en las que los hijos no entiendan la conversión de los padres. La parte de la pregunta que dice si hemos conseguido transmitirles el punto de vista católico y que lo acepten es una de las preguntas que yo hice en aquella primera entrevista que tuve con un sacerdote. Yo le pregunté,
¿y ahora qué hago con mis hijos? Para mí era algo que me preocupaba, porque precisamente no quería hacer eso de un día llegar y decir, chicos, ahora esto es lo que hay. No me parecía ni correcto ni justo. Y él me dio una respuesta muy sensata y muy sabia. Él me dijo, vuestros hijos recibirán lo que vosotros tengáis. Y es cierto, hay muchas cosas, por eso a mí no me gusta cuando se habla de educación en valores, educación emocional, porque todo eso son cosas que son transversales. Los valores los transmites en tu día a día, no porque les des una charla, sino porque los vives, o deberías vivirlos. Entonces eso da igual lo que tú les digas a tus hijos, ellos ven lo que haces y ven cómo te comportas y cómo hablas y si eres coherente o no eres coherente. Entonces todo eso simplemente está presente en tu día a día y es lo que ellos ven. Entonces ellos nunca van a dudar de lo que les enseñamos, al menos nuestra experiencia es que ellos, por un lado dirían, no han dudado de lo que les enseñamos, pero por otro lado diría, también les hemos educado precisamente para que duden y sean críticos con todo y que pregunten y que puedan contraargumentar y que nos puedan decir, pues creo que no tienes razón, siempre argumentando y debatiendo, siempre les hemos criado así. Entonces no hay tanta diferencia realmente, porque además nosotros sí teníamos una formación católica, podríamos decir que somos católicos culturales como casi todo el mundo de nuestra generación en nuestro país. Hay una base católica. Yo de hecho estaba confirmada, incluso mi madre había sido catequista, yo había ido a colegios religiosos, no es que estuviéramos completamente alejados. Entonces realmente esta idea de, como lo dice la cosmovisión o los puntos de vista fundamentales de tantos años estaban equivocados, en realidad no estaban tan equivocados, hay muchas cosas que no han cambiado para nosotros y sé que eso es algo que puede ser difícil de entender para algunas personas. Por ejemplo, recibí otra pregunta hace meses sobre el tema del uso de la tecnología, que en mi casa siempre hemos sido muy pro tecnología, siempre hemos dado mucha libertad en el uso de la tecnología y eso para nosotros no ha cambiado. Entonces yo creo que realmente no veníamos de un sitio tan diferente o tan distante como para que esto ahora ya ha sido como una ruptura o un giro de guión súper fuerte. Esta pregunta me planteé si contestarla o no contestarla, porque me voy a meter en un jardín importante y no sé si quiero ni si debo, pero como había muy poquitas preguntas para celebrar los 15.000 suscriptores, pensé que todas merecían ser incluidas en este vídeo, así que ahora os la voy a leer. ¿Cómo es posible que una cadena católica como la cadena COPE y 13TV hagan activismo político a favor de partidos políticos, caso del Partido Popular y en menor medida Vox, cuando ninguno de ellos son abiertamente católicos, además de promover ideas tan contrarias a la familia como la ideología de género, leyes trans, aborto y eutanasia, entre otras? Sé que es una pregunta delicada, pero me gustaría saber su opinión. Yo imagino que esta pregunta viene porque en uno de mis vídeos más recientes, creo que fue en el vídeo de 10 errores que los católicos cometemos en el día a día, hablé muy brevemente de la política, en el sentido de que considero que votar a ciertos partidos es un error, y fui más allá y apunté a que incluso el propio sistema democrático es anticatólico, y eso es lo que yo creo, que el sistema democrático es anticatólico. Al menos en España no tenemos partidos católicos, desde luego no con representación, y el hecho de que algunos medios de comunicación pertenezcan formalmente a la Iglesia no significa que sean católicos. ¿Cómo sabes si un medio de comunicación es católico o no? Pues por el tipo de contenidos que ofrece. Es que no hay más, me da igual que pertenezca a la Iglesia o que pertenezca a quien sea. La cuestión es qué me está ofreciendo, qué valores está transmitiendo, si hace apología del aborto y la eutanasia, si hace apología de partidos políticos que apoyan estas ideas. Entonces yo pienso que hoy en día tenemos mucha información en otros formatos a través de internet, hay podcasts, hay canales de YouTube, hay cuentas de Twitter interesantísimas. No hace falta ir a los medios convencionales y desde luego no hay que dejarse engañar solo porque un medio pertenezca a. Yo diría, Radio María, sí, por supuesto, es una radio católica, estupendamente bien, su contenido es muy correcto, pero COPE y 13, bueno, no es que yo las vea, pero por algunos fragmentos o titulares que he visto alguna vez diría, pues si eso es claramente no es católico, entonces no merece siquiera la atención de comentarlo. Ahora, la pregunta era, ¿cómo es eso posible? Pues yo creo que el gran error de la Iglesia fue aliarse con el Estado y que ahí decayó todo, ahí vino que se empezara a descafeinar el mensaje, tanto los medios de comunicación
como en las escuelas. Entonces, esto es como la gente que busca escuelas de las llamadas alternativas y se creen que porque ponga escuela Montessori significa que eso es pedagogía Montessori. Normalmente solo es marketing. Y lo mismo pasa con la iglesia. Muchas veces solo es marketing. Tienen el nombre o tienen que pertenecen formalmente a, pero no lo son. Y creo que el error viene de ahí, de haberse aliado con el Estado. Al final quien paga manda y ya sabemos aquí quién manda. Y después de este tema tan polémico, volvemos al contenido normal de este canal. No me quiero meter en más jardines y os invito a que os unáis a nuestra membresía aquí en YouTube por solo 0,99 al mes. Podéis ver nuestros vídeos un día antes de que se publiquen y estamos preparando algunos contenidos especiales para compartir con todos los miembros del canal. Muchísimas gracias a los 15.000 que habéis decidido darle al botoncito de seguir, a todos los que veis nuestros vídeos, a los que comentáis, a los que estáis en el grupo de Facebook del grupo de lectura, que no es de lectores, no es de proclamadores de la palabra. En esto algunas personas han tenido confusión y creen que es una formación para proclamadores. No, es un grupo de lectura donde compartimos lecturas espirituales. Leímos la opción benedictina y ahora estamos leyendo Dios bendiga esta casa, sobre teología del hogar, y simplemente vamos compartiendo nuestras reflexiones unos con otros. Así que os invito también a uniros a ese grupo y a uniros a la membresía aquí en YouTube y vamos a por otros 15.000.